tal? Mi nombre es Glenda Castro. Yo soy estudiante de la licenciatura de Relaciones Públicas y Comunicaciones en la Universidad Francisco Gavidia. Este día, dentro de la materia de Introducción al Protocolo 1, vamos a estar desarrollando el tema acerca de las actividades de protocolo que en este caso realiza la Asamblea Legislativa y la entidad autónoma del Banco Agrícola. Estas fueron las dos entidades que nosotros escogimos para el desarrollo de este tema, en donde estaremos ampliando un poco más la información. Estaremos compartiendo un poco acerca de los diagramas, los planes y las diferentes actividades que realiza cada una de estas entidades, así como también conocer un poco acerca de qué es lo que realiza o cuál es su principal función el departamento de protocolo dentro de cada una de estas entidades. Los dejo entonces con mis compañeras para que puedan ahondar un poco más en el tema. Saludos cordiales. En esta ocasión hablaremos sobre las funciones, planes y actividades de la Asamblea Legislativa. La organización política jurídica de la República de El Salvador está basada en la Constitución de la República de 1983, que establece que El Salvador es un Estado soberano, que esta soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites que la misma Constitución manda. El poder público emana del pueblo y los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de sus respectivas atribuciones y competencias que establece la Constitución en el título 6 y en las demás leyes de la República. En este sentido, los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En esta ocasión hablaremos del órgano legislativo. A la Asamblea Legislativa le compete fundamentalmente la atribución de legislar y a ese efecto le corresponde decretar, interpretar auténticamente reformas y derogar las leyes secundarias, ratificar los tratados o que celebre el Ejecutivo con otros estados u organismos internacionales o denegar su ratificación. También le competen estas otras principales funciones: llamar a los ministros a las comisiones legislativas y a plenarias para que brinden información, interpelar e interrogar a los ministros, conceder permiso al presidente del país para viajar al extranjero, declarar el estado de sitio y declaración de guerra, otorgar distinciones honoríficas, títulos de reconocimientos, gratificaciones, entre otros, otorgar concesiones y permitir privatizaciones, elegir al ministro de Defensa y otorgar los grados de ascenso de oficiales de la Fuerza Armada, entre otros. Con la llegada de nuestro señor presidente Nayib Bukele, se han creado planes los cuales han sido avalados por la Asamblea Legislativa. Entre esos tenemos el Plan Control Territorial. Este fue lanzado el 20 de junio de 2019 con el objetivo de proteger la vida de los salvadoreños y terminar con los grupos de pandilleros. Este consta de 7 fases, las cuales 5 han sido lanzadas. La fase 1 del plan es la denominada preparación. Incluyó el control de los territorios y el componente represivo contra los criminales. La fase 2, ejecutada del 2 de julio de 2019, es la llamada oportunidades, la cual está orientada a generar mejores condiciones para los jóvenes y prevenir la violencia. La fase 3 se ejecutó el 30 de julio de 2019 y se llama modernización de las fuerzas de gobierno. La fase 4 está en vigor desde el 2021 y tiene la finalidad de recuperar los territorios en los que las pandillas operaban. Y finalmente, el 23 de noviembre de 2022, el presidente Nayib Bukele lanzó la fase 5, que es la extracción de criminales. Finalmente tenemos Plan Transporte Seguro. Este tiene el objetivo de velar por el bienestar y seguridad de la población salvadoreña, para que la sociedad se pueda transportar de manera segura, sin miedo a que sus pertenencias sean hurtadas. Las fuerzas de seguridad cuidan a los usuarios del transporte en las terminales, paradas de buses, microbuses, en las calles y en cualquier lugar que se desplacen estas unidades. Este plan entró en vigor desde el 28 de julio de 2022
y hasta el momento se sigue llevando a cabo. Una de las actividades que se llevan a cabo es Hijo Meritísimo. Es una condecoración honorífica entregada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, volviéndose una de las distinciones más importantes que la Asamblea puede entregar a ciudadanos salvadoreños por labores de carácter altruista o por conocimiento aportado a la sociedad. Esta distinción está respaldada en la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, aprobada el 14 de noviembre del 2002 por la Asamblea Legislativa, pero fue derogada y reemplazada completamente en 2009. Otra de las actividades que se realiza es la entrega de la llave de la ciudad a visitantes distinguidos. Es una distinción honorífica que se otorga por parte de la Asamblea Legislativa a miembros eminentes de una comunidad o a los visitantes ilustres en diversas ciudades. Hola, ¿qué tal, compañeros? En este momento yo les voy a compartir un poco más a fondo qué significa o cómo se llevan a cabo estas actividades dentro de la Asamblea Legislativa. Quiero comenzar con el número 1, doctor honoris causa. Esto es un grado que se le otorga a la máxima distinción académica por una universidad a este tipo de personas que se han dedicado a la ciencia, el desarrollo tecnológico, las artes, humanidades o inclusive al desarrollo social durante la mayor cantidad de su vida, de su tiempo trabajando. En este caso se le otorga el doctor honoris causa a esta persona por la importancia que ha tenido esta trayectoria. Es un título honorífico que, como ya bien lo mencionaba, se otorga de una universidad a ese tipo de personas inminentes, especialmente a las personas que se han destacado en estos ciertos ámbitos profesionales que lo mencionaba anteriormente. Ahora, ¿qué significa doctor honoris causa? Bueno, en latino significa por causa de honor y es una cualidad que conduce al cumplimiento de sus deberes, el respeto de sus semejantes, a sí mismo, es prácticamente una buena reputación que le sigue la virtud, al mérito o inclusive las acciones de servicio, las cuales trascienden no solamente en su campo laboral, pero también con sus familias, las personas a su alrededor, cualquier tipo de institución y dentro de las mismas acciones que se reconocen. Esto es un alto honor para las personas de testimonio social reconocido e intachable y significa que solo personajes sobresalientes, ya lo mencionábamos como maestros, doctores, científicos, investigadores, pensadores, poetas, artistas, prácticamente todo ese tipo de personas que tienen un prestigio merecen definitivamente gozar de tal privilegio. Es un doctorado que se le da a esas personas para exaltar la docencia y la sabiduría que ellos tienen dentro de su campo. Ahora, dentro del proceso en sí, ¿cómo es el proceso, cómo es el ceremonial de investidura para el doctorado? Bueno, en este caso hablamos acerca de los símbolos de la ceremonia. Se le entrega el birrete que prácticamente es graduándolo de la sabiduría, es el símbolo que representa que se está graduando de la sabiduría, significa que está preparándose para la lucha. El anillo es una alianza de la sabiduría. Los guantes blancos representan pureza, pureza que deben de conservar las manos en el trabajo que ellos están haciendo y que continúan haciendo. El libro es prácticamente para cubrir los secretos de la ciencia y guardarla en el corazón. Y quizá el momento más excitante de todo este proceso es cuando al nuevo doctor se le indica: toma asiento en la cátedra de la sabiduría y desde ella, descollando por tu ciencia, enseña, orienta, juzga y muestra tu magnificencia en la universidad, en el foro y en la sociedad. Es como dice literalmente. Luego de esto, se debe de incluir además en la ceremonia el laudatio del candidato, después de que la máxima autoridad le expone los hechos. Y lo dice así literalmente. Así pues, considerando y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al excelentísimo señor o señora, agregándole el nombre, el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad T. Y luego se le agrega el nombre de la universidad.
Todo el claustro responde y lo estamos y así lo otorgamos. Luego de esto el ritual sigue y el que sigue es, lo cito textualmente, por la autoridad que nos otorgan las leyes de la República. Os confiero el grado de doctor honoris causa y como símbolo de tan alto honor os impongo este birrete, cual corona de vuestros estudios y méritos, ostentadlo siempre y llevadlo a todas partes. En tu mano pongo este anillo de oro como símbolo de tu unión con la ciencia y con esta universidad. Y por último se le entregan los guantes blancos diciendo, recibe en fin los guantes blancos como símbolo de la fortaleza que tus manos han de conservar y también como signo de tu altísima dignidad. Y finalmente se le entona el himno, que es el himno universitario universal. Prácticamente ese título honorífico, como ya lo mencionaba anteriormente, es el mérito más alto que se le reconoce, en este caso a la UNAV, a personas eminentes y destacadas en diferentes profesiones. En este caso fue entregado al doctor Guillermo Escobar Hernández, presidente del Consejo Directivo de la UNAV. Y en general, con esta última distinción, se sumarían ya 8 doctorados honoris causa entregados a la titular de salud, siendo el más reciente el de la Universidad Autónoma Metropolitana de México el pasado 21 de noviembre de 2011. Como pueden ver, estos solamente son ejemplos de titulaciones de doctor honoris causa, pero prácticamente esto es cómo funciona el proceso protocolario para poder llevar a cabo esta actividad de la Asamblea Legislativa. La siguiente actividad de la cual les quiero compartir un poco es acerca del Hijo Meritísimo. El Hijo Meritísimo del Salvador es una condecoración honorífica entregada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que es una distinción, una de las más importantes de la Asamblea, que se le puede entregar a los ciudadanos salvadoreños por diferentes labores de carácter altruista o por conocimiento aportando a la sociedad. Esta distinción está respaldada en la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificantes y Títulos, aprobada el 14 de noviembre del 2002 por la Asamblea Legislativa, pero que fue derogada y reemplazada completamente en 2009. En el artículo 9 podemos ver las distinciones honoríficas que otorgará la Asamblea Legislativa a las personas naturales. Serán las siguientes, lo cito textualmente. Hijo o hija meritísima de El Salvador. Constituye una altísima distinción y se otorgará a las personas salvadoreñas que se dediquen o se hayan dedicado a la práctica de actividades humanitarias y altruistas, o por sus trascendentales aportes o servicios al conocimiento humano, de un modo tal que dicho aporte represente un beneficio nacional, regional o universal. Esta distinción se entregará en sesión plenaria. Dentro del artículo número 6, capítulo 1, título 2, Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos. Esto vendría siendo un acto solemne de la Asamblea Legislativa, en donde podemos ver que una de las menciones honoríficas que se dio dentro de la Asamblea Legislativa fue dado como hijo meritísimo de El Salvador al artista plástico Alberto Díaz Zelaya, de 102 años, por su contribución al desarrollo de la cultura y de las artes en el país. Se citó textualmente como maestro Alberto Díaz Zelaya: ese día tengo el honor de celebrar los grandes aportes que usted ha hecho a la cultura, la literatura y artes en general. Su trabajo ha puesto en alto el nombre de nuestro país en todos los lugares que ha visitado. Es así como expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Recordemos que el hijo meritísimo se le otorga a esta persona que ha tenido un aporte importantísimo dentro de la cultura de un país, ya sea de forma artística, social o cultural. Y en este caso, el maestro Díaz contribuyó con sus aportes artísticos a la cultura. Muchísimos jóvenes fueron beneficiados con la formación artística, social y cultural que
el hijo meritísimo, en este caso el maestro Díaz, le dio a lo largo de su trayectoria, brindando pues parte de su vocación y humanismo a toda esta juventud. Es por eso que se le nombró como hijo meritísimo de El Salvador. La tercera actividad que realiza la Asamblea Legislativa y de la cual les quiero hablar un poco es la entrega de la llave de la ciudad a visitantes distinguidos, que en este caso, denominada en inglés Freedom of the City, libertad de la ciudad, es esta distinción honorífica que se le otorga por parte de una municipalidad a miembros eminentes de una comunidad o inclusive a los visitantes ilustres en diversas ciudades. Y en este caso, de acuerdo a algunas referencias históricas, esta distinción se otorgó por primera vez en Londres de 1237. Prácticamente es una de las menciones honoríficas que es no específicamente dentro de, pues a nivel del país, a nivel general, sino directamente en una municipalidad con personas que están al servicio de la comunidad, con personas que están apoyando y están aportando al arte, inclusive al desarrollo de los jóvenes dentro de esa municipalidad. Buenas tardes, mi nombre es Diana Pleites y soy alumna de la carrera técnico en Administración de Restaurantes de la Universidad Francisco Gavidia. Y en esta ocasión me complace hablarles un poco acerca de el Banco Agrícola como institución autónoma y sus funciones. Para empezar, vamos a hablar brevemente sobre la historia y los inicios del Banco Agrícola. El Banco Agrícola es actualmente la institución financiera más importante de El Salvador y este fue fundado en 1955 bajo el nombre de Banco Agrícola Comercial. El fundador del Banco Agrícola fue don Luis Escalante Arce y ya para el año 1986 había extendido sucursales a todos los departamentos del país. Desde su fundación hace más de 50 años, uno de los principales objetivos y funciones del Banco Agrícola ha sido brindar apoyo y asesoría económica a los salvadoreños en las distintas áreas económicas del país. Actualmente el Banco Agrícola atiende a más de 300,000 personas en El Salvador, en otras partes de Centroamérica y en Estados Unidos. El Banco Agrícola como entidad autónoma posee una identidad corporativa, la cual se conforma de una misión y de una visión. La misión principalmente es proporcionar productos financieros de calidad, estandarizados e innovadores para todos los segmentos del mercado. También ofrecer servicios a precios competitivos, desarrollar programas de responsabilidad social y generar negocios que contribuyan al crecimiento económico del país. En cuanto a la visión corporativa del Banco Agrícola como una institución autónoma, es el de ser un líder regional y ser el banco principal de los salvadoreños, generando una rentabilidad superior al mercado de una forma sostenible, actuando bajo precios éticos y también con responsabilidad social, como se mencionó anteriormente. En los diagramas anexos en este trabajo podemos encontrar el organigrama principal del Banco Agrícola como entidad y también podemos encontrar el organigrama de la Dirección de Mercadeo, Reputación y Sostenibilidad y de Dirección de Estrategia y Gestión, los cuales están divididos de forma jerárquica. Entre las actividades con conciencia y responsabilidad social del Banco Agrícola podemos mencionar el torneo Cancha de Oportunidades. Este es un torneo que se creó en el año 2020 bajo el convenio entre Banco Agrícola y la Fundación Educando a un Salvadoreño. Este torneo o proyecto impulsa el desarrollo de niños y niñas a través de torneos departamentales y regionales, en los cuales los equipos que tienen que ganan tienen la oportunidad de participar en experiencias internacionales deportivas que refuerzan sus habilidades.